Buenos días, mi nombre es Juan David Pinilla Fajardo, soy ingeniero de telecomunicaciones y hoy vamos a hablar de una parte muy importante de las telecomunicaciones que es la estabilidad de frecuencia. Posteriormente hablaremos de los cristales o osciladores de cristal y cómo generan sus funciones dependiendo de la frecuencia. Inicialmente vamos a hablar de estabilidad de frecuencia. ¿Qué es la estabilidad de frecuencia? La estabilidad de frecuencia es la capacidad que tiene un oscilador para permanecer dentro de la frecuencia definida por el fabricante. ¿A qué me refiero? O sea que, por ejemplo, puede que la frecuencia varíe dependiendo de variables físicas como la temperatura, la calidad de los elementos que componen el circuito del oscilador, entre otros. Si hablamos de la definición como tal, dice que estabilidad de frecuencia es la capacidad que tiene un oscilador para permanecer en determinada frecuencia. Tenemos dos tipos de estabilidad de frecuencia, de corto plazo y de largo plazo. Si vamos a operarlo, nosotros revisamos y decimos que, por ejemplo, la estabilidad de frecuencia, acá como para este ejemplo, suponemos que tenemos un oscilador de 100 kHz y este va a tener un porcentaje de tolerancia de más o menos 5%. Ese porcentaje de tolerancia nos va a decir que, por ejemplo, si yo tengo esos 100 kHz, los voy a multiplicar por 5%, voy a obtener que el porcentaje va a ser de 5 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia va a variar por encima de 5 kHz o por debajo. O sea, la respuesta sería 100 más 5 kHz sería 105 kHz, o sea, máximo llegaría hasta los 105 kHz y mínimo llegaría hasta los 95, o sea, la suma de 100 más 5 kHz, 105, y la resta de los 100 menos 5 kHz que nos daría 95 kHz. ¿Qué nos dicen esos valores? Que mi cristal, mi oscilador de 100 kHz va a variar entre los valores de 95 kHz y los 105 kHz, que posiblemente en algunos momentos el cristal se vaya a mantener estático en los 100 kHz, pero de pronto se subió mucho la temperatura y máximo llegó a 105, disminuyó la temperatura y bajó la frecuencia a 95 kHz. Entonces, la persona que diseña el circuito de oscilador, el circuito de transmisor, tiene que tener en cuenta estas características para poder generar los circuitos. Para FM, para las emisoras FM, nosotros tenemos un porcentaje, un rango de desviación de más o menos 2 kHz para cualquier emisora de AM, que eso viene siendo más o menos cerca del 0,002%, o sea, muy poquita desviación de frecuencia la que va a tener. Y nosotros acá tenemos para las emisoras AM un porcentaje de más o menos 20 Hz, o sea que si yo tengo una emisora AM, pongamos 835 kHz, pues esa emisora AM va a variar máximo hasta los 835,20 o a los 834,80, más o menos eso sería el rango de variación, porque simplemente usted suma los 20 Hz y resta los 20 Hz. Eso hablando de osciladores comunes. Ahora vamos a hablar del oscilador de cristal. ¿Qué es un cristal? Primero que nada, nosotros conocemos los cristales, por ejemplo el diamante, el cuarzo. Son cristales. ¿Por qué se les llama cristales? Por su estructura, la manera en la que sus componentes internos y sus átomos se configuran para hacer una red interna que tiene ciertas características. Por ejemplo, una de estas características es que los cristales, cuando tienden a aplicársele una corriente eléctrica, tienden a generar vibraciones. Pues los científicos que comenzaron a revisar estos cristales se dieron cuenta que esas vibraciones hacían que el cristal generara ciertos patrones de frecuencia, y lo curioso de esto es que esos patrones de frecuencia eran demasiado estables, y al ser demasiado estables servían para el propósito de generar oscilaciones, que es lo que nosotros buscamos, la estabilidad. Estos osciladores de cristal inicialmente sustituyeron los circuitos tanque LC. Recordemos que los circuitos tanque LC son aquellos que están formados por una bobina y un condensador, ¿sí? Funcionan de forma similar al circuito tanque LC, pero con unas ventajas significativas, especialmente o la ventaja significativa más grande es la estabilidad de frecuencia. Él nos va a brindar, si yo tengo un circuito oscilador de cristal y lo configuro en 20 MHz, es muy probable que él permanezca con esa frecuencia durante mucho tiempo. Otra parte importante es que, por ejemplo, para ya circuitos de comunicaciones es importante el diseño de osciladores con cristal. Por ejemplo,
Nosotros sabemos que el diamante es una roca que es bastante costosa, pero en laboratorio han encontrado la forma de crear diamantes sintéticos, diamantes artificiales con las mismas propiedades de un diamante común. Básicamente lo que se hace con eso es coger un diamante o una semillita de diamante, una partecita de diamante, y la envuelven en grafito y le aplican muchísima presión y después de cierto tiempo pues ya tenemos un cristal de diamante un poco más grande. Básicamente simulan lo que ocurriría en la Tierra durante millones de años, lo hacen en unas pocas semanas. Pues después de que se forma el diamante, ¿cierto? Y después de que los científicos descubren, digamos, las propiedades como tal de los diamantes para generar funciones constantes, se dieron cuenta o describieron algo que se conoce como efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Básicamente consiste en que si yo aplico una carga eléctrica a determinado material, este material va a generar una vibración, ¿sí? O si yo aplico una vibración a ese material, él va a generar una carga eléctrica. Pues digamos es el principio de los timbres, por ejemplo los del colegio, donde usted genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pues genera inducción y hace que vibre el dispositivo, ¿sí? Se genera un movimiento. Pues con los diamantes o con los cristales ocurre más o menos lo mismo. Si suponemos acá la estructura de un cristal como tal, y a este cristal le vamos a aplicar una corriente continua, por eso la línea recta, le aplicamos una corriente continua, supongamos 5 voltios continuos, este cristal va a generar una forma de voltaje alterno, o sea, nos va a generar una función de onda sinusoidal estable en el tiempo. O sea que al aplicar corriente continua a un cristal de cuarzo vamos a generar una onda sinusoidal, a eso se llama voltaje de salida alterno. Pero ¿qué ocurre si yo aplico una onda sinusoidal, una onda de voltaje alterno a mi cristal? Pues cuando yo aplico una onda de voltaje alterno pues generamos vibraciones, ¿sí? Y a esas vibraciones se lo conoce como vibraciones mecánicas. Entonces básicamente es eso el efecto piezoeléctrico: coger corriente y generar vibraciones, o coger vibraciones y generar corriente. A partir de esto, entonces se describieron estas ondas o estas vibraciones mecánicas, se les conoce con el nombre de excitación de vibraciones mecánicas en un cristal. Excitación de vibraciones mecánicas en un cristal. ¿Sí ven lo que estamos haciendo? Estamos describiendo la manera en la que se comporta el cristal. Genera vibraciones mecánicas a partir de una función de onda. Y a esta función de onda se le conoce como BAW, que básicamente dice Bulk Acoustic Waves, ¿sí? O ondas acústicas por movimiento, por vibración, por chasquido. Estos materiales, pues al darse cuenta de que son tan importantes al generar estas vibraciones, pues también tocó buscar qué otros materiales alternos se podían trabajar, porque no todo el mundo podía trabajar con diamantes debido a su costo. Pues se descubrieron materiales que funcionaban de manera similar y que cumplían las mismas expectativas a la hora de generar oscilaciones mecánicas. Dentro de estos materiales, los primeros que tenemos vienen siendo el cuarzo, ¿sí? Un material cristalino de bastante dureza, económico, que se encuentra en muchas cavernas, entonces por lo tanto era de fácil acceso pues para todo el mundo. Entonces básicamente con un pulido, un limpiado del cristal y un corte específico él podía generar una frecuencia determinada. Entonces los cristales de cuarzo y algunos diamantes artificiales se usan mucho en equipos de comunicaciones, equipos de sonido. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que dicen de un equipo de sonido de alta fidelidad, es porque básicamente los osciladores internos funcionan con cristales de cuarzo. También tenemos sal de Rochela. La sal de Rochela básicamente tiene efectos piezoeléctricos muy determinados y se usa para muchos micrófonos. Entonces, ¿por qué? Porque es capaz de generar frecuencias también de convertir esas oscilaciones mecánicas en corriente eléctrica, ¿no? Recordemos que también funciona en la parte inversa. Entonces se usaba mucho cuarzo, sal de Rochela y la turmalina, que es un material también que tiene bastantes propiedades piezoeléctricas. Pero entonces,
Después del análisis de esto, también que se observó, si nosotros tenemos un cristal de cuarzo, este cristal de cuarzo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cortes longitudinales para generar ciertas frecuencias. De acuerdo al corte que se haga en el cristal, nosotros vamos a tener una frecuencia determinada. No simplemente escoger cualquier cristal o una bola de cuarzo y aplicarle corriente eléctrica y ya vamos a tener una frecuencia, no, se tiene que generar un corte. ¿Qué se observa? Que si el cristal se corta demasiado, pues obviamente va a quedar muy pequeño y pues va a generar mayores frecuencias. Por lo general, los cristales, el cristal que genera más frecuencia la va a generar alrededor de los 30 MHz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta acá, en esta fórmula nosotros tenemos acá relación entre frecuencia y espesor del cristal. El espesor es el grosor del cristal. Nosotros acá tenemos que H es igual a 65,5 sobre Fn, donde H, ¿qué viene siendo? H viene siendo el espesor del cristal, Fn viene siendo la frecuencia natural y 65,5 viene siendo una constante relacionada a los cristales. Por lo tanto, si yo quiero a mayores frecuencias, menor va a ser el tamaño del cristal. Entonces, si yo ya corto los cristales muy pequeñitos, va a ser difícil generar cortes muy pequeños de cristal. Un corte demasiado pequeño implica que, por ejemplo, hayan dispositivos de corte especiales, porque ya la mano humana no lo puede hacer. En algunos casos, cuando se necesitan frecuencias más altas a los 30 MHz, por lo general se usan soluciones químicas o algún tipo de aplicación química para reducir el tamaño del cristal al máximo, ¿sí? También tenemos algo que se llama sobretono. Ya, por ejemplo, si el cristal no es capaz de generar más frecuencia, mayor frecuencia a los 30 MHz, ¿qué se hace? Se usa algo que se llama sobretono. El sobretono es coger cada una de las armónicas que genera el cristal de la frecuencia natural y convertirla en un sobretono, aumentarle un poco la frecuencia a esto. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es como cuando usted tiene la cuerda de una guitarra. Usted toca la cuerda de la guitarra, va a generar un sonido en un tono determinado y si quiere aumentarlo, lo que usted tiene que hacer es hacer un corrimiento del dedo, ¿cierto? Y esto se va a volver más agudo o más grave. Ese viene siendo el sobretono del cristal. Para tomar ese sobretono del cristal, pues básicamente se aplica la corriente eléctrica, se genera la oscilación normal y a esa oscilación normal se le hace un proceso mecánico para aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia a partir del tono original. Eso es el sobretono. A pesar de que los osciladores se pueden configurar de diferentes formas y que los sobretonos permiten aumentar un poco la frecuencia, pues también entre mayor sea la frecuencia a la que se está aumentando, hay más probabilidades de que haya desviación de frecuencia en la misma, ¿sí? Y esa desviación de frecuencia por lo general va asociada a cambios de temperatura. Si nosotros observamos acá, nosotros vamos a decir que hay algo que se llama el coeficiente de temperatura. ¿Qué es el coeficiente de temperatura? El coeficiente de temperatura es la relación directa que existe entre un cambio de una frecuencia y una desviación de temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que yo entre más aumente la temperatura, modifique algo de la frecuencia, o mientras disminuya la temperatura, modifique algo de esa frecuencia. Por eso es que, por ejemplo, en los centros de operaciones de red, en los centros de operaciones de red donde hay múltiples equipos de comunicaciones, esos equipos por lo general se mantienen en temperaturas por debajo de los 17 grados centígrados. ¿Para qué? Para que los equipos funcionen de manera adecuada. Ustedes, por ejemplo, llegan allá, encuentran un sitio de estos y muchas personas están supremamente abrigadas porque esas temperaturas son extremadamente bajas. Algunos rozan con los 2 grados centígrados para que esos equipos estén en total enfriamiento y las frecuencias a las que transmiten sean las más precisas. Entonces, lo que les decía, ese coeficiente de temperatura suele expresarse de la siguiente manera: Hertz por megahertz por grado centígrado. Y como nosotros vemos que acá tenemos un hertz y un megahertz, ¿qué es? Pues 1.000.000 de hertz. Entonces a eso lo podemos decir, o se podría expresar también como partes por millón, ¿sí? Un hertz por megahertz es partes por millón por grado centígrado. El coeficiente de temperatura se puede clasificar en dos: coeficiente positivo de temperatura y coeficiente negativo de temperatura. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, mayor frecuencia, y a menor temperatura, menor frecuencia. O sea, a mayor temperatura hay un aumento de mi frecuencia y a menor temperatura hay una disminución de frecuencia. Cuando esta relación es de esta manera se llama coeficiente positivo de temperatura. Pero ¿qué ocurre
si a mayor temperatura disminuye la frecuencia. Si a mayor temperatura disminuye la frecuencia, pues es un coeficiente negativo de temperatura. Lo mismo ocurriría en este sentido. Si a menor temperatura hay un aumento de mi frecuencia, es un coeficiente negativo de temperatura. Pues pocas veces se da, pero pues igual hay que tenerlo en cuenta. Bueno, posteriormente sigue esta fórmula. Esta fórmula es la de desviación de frecuencia. La desviación de frecuencia nos dice que es igual a ¿qué? A K, donde K es el coeficiente de temperatura. Recordemos que se da en partes por millón, ¿sí? Coeficiente de temperatura en Hz por megahertz sobre grado centígrado o en partes por millón. La frecuencia natural de este cristal, ¿cierto? Que se da en megahertz, siempre la vamos a tener que dar en megahertz, o sea que si se da en el ejercicio en hertz hay que pasarlo a megahertz, por la desviación de temperatura o el cambio de temperatura, que es delta C, cambio de temperatura, y se expresa en grados centígrados, no en grados Kelvin como en otras oportunidades, se expresa en grados centígrados. Y también hay una fórmula adicional a ello que nos dice que la frecuencia de operación, o sea, la frecuencia de trabajo del cristal, va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia natural, a esta frecuencia, más la desviación de temperatura. Y a eso se le conoce como frecuencia de operación. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir pues, entender de mejor manera este concepto. Bueno, para finalizar la parte de estabilidad de frecuencia vamos a revisar el siguiente ejercicio. Para un cristal de 10 MHz con coeficiente de temperatura, ojo que es coeficiente de temperatura positivo, recordando que si este coeficiente de temperatura positivo, a mayor temperatura, mayor frecuencia, y a menor temperatura, menor frecuencia. Entonces, mira acá lo que dice, con coeficiente de temperatura K igual a más 10 Hz sobre megahertz sobre grado centígrado, o recuerden que esto es 10 partes por millón sobre grado centígrado, calcular la frecuencia de operación si la temperatura A aumenta 10 grados centígrados o disminuye 5 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si aumenta 10 grados centígrados y el coeficiente es positivo, entonces por lo tanto la frecuencia va a aumentar, y si el coeficiente es negativo, o sea disminuye, pues la frecuencia tiene que obligatoriamente disminuir. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces reemplazamos los valores dentro de la fórmula y decimos que ¿qué? Desviación de frecuencia va a ser igual a ¿qué? A 10 Hz sobre megahertz sobre grado centígrado, que va a multiplicar a Fn, donde Fn es la frecuencia natural del cristal. La frecuencia natural del cristal es de 10 MHz por 10 grados Celsius, los 10 grados centígrados. Megahertz con megahertz se cancela, grado centígrado con grado centígrado se cancela, y nos va a quedar que la respuesta va a ser en hertz. Entonces tenemos 10 por 10, 100 por 10, 1000 Hz. 1000 Hz equivalen a 1 kilohertz. Ahora nos piden, pero lo que realmente nos piden es calcule la frecuencia de operación. La frecuencia de operación aquí es igual a la frecuencia natural de cristal o Fn más el delta de F o desviación de frecuencia. Como estamos hablando de que es coeficiente positivo, entonces aumenta, entonces por lo tanto se va a sumar. Entonces 10 MHz más el valor positivo de 1 kHz, entonces la frecuencia de operación va a ser igual a ¿qué? A 10.001 MHz. Esta viene siendo la frecuencia de operación, y uno observa que el cristal, al aumentar la temperatura a 10 grados centígrados, cambió la frecuencia un poco. Eso es lo importante, es lo que tienen que analizar. Ahora en la parte B, la siguiente parte nos van a pedir también la frecuencia de operación, pero en el caso que disminuya 5 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desviación de frecuencia va a ser igual al coeficiente, que es de 10 Hz por megahertz sobre grado centígrado, que multiplica la frecuencia natural del cristal, nuevamente 10 megahertz, por la temperatura. Pero en este caso, como la temperatura disminuye, estamos hablando de un coeficiente positivo, entonces tenemos que poner la temperatura con símbolo negativo, entonces sería menos 5 grados centígrados. Y entonces hacemos la multiplicación, 10 por 10, 100 por 5 daría menos 500, acá me faltó, delta de F igual a menos 500 Hz, y como es negativo, pues obviamente va a darnos un valor menor. Vamos a hacer la fórmula, frecuencia de operación va a ser igual a Fn, frecuencia natural, menos 500 Hz, ¿cierto? O lo que sería mejor escribir más, ¿cierto? Más el delta de F, y el delta de F como es negativo, entonces más por menos daría menos 500, 10 MHz menos 500, me da un valor de 9,9995 MHz. Y con eso observamos que si la temperatura disminuye,
la frecuencia disminuye y si la temperatura aumenta, la frecuencia aumenta. De ahí la importancia de la desviación de temperatura, la desviación de frecuencia, perdón. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar o determinar de cuánto va a ser el cambio de frecuencia de nuestro cristal. Entonces les agradezco por su presencia en el canal y que tengan una buena noche. Hasta luego.